La causa, ¿no? Evidentemente es muy importante porque es lo que cada quien entiende como si fuera la gotita que derramó el vaso, ¿no? ¿Sí? Y tiene una serie de factores que hay que analizar. Y el efecto, evidentemente, es lo que nos está provocando. Ahorita vamos a ver más adelante eh, un ejemplo de esto, pero hay que comentar algo muy importante. De la descripción de riesgos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando vemos lo que es un riesgo, de la lectura de ese riesgo, tenemos que tener identificado o nos tiene que dejar claro perfectamente cuál es el agente involucrado, cuál es la causa y cuál es el efecto. Si no se encuentran estos elementos plenamente identificados, podemos estar hablando que la descripción del riesgo, la identificación o el entendimiento es erróneo, ¿sí? O está incompleto. Generalmente se nos ha dicho, y pueden encontrar muchísima bibliografía al respecto, que para describir un riesgo hace falta estos tres elementos, que son el sustantivo, el verbo en participio y un adverbio, adjetivo, complemento circunstancial, etcétera, ¿no? Y entonces esos tres, ya con tener esos tres, ya tenemos debidamente identificado un riesgo, ¿sí? Miren, algún ejemplo de esto. Por ejemplo, citas médicas otorgadas por debajo de los estándares de calidad, ¿sí? Para muchos eso ya sería un riesgo, pero habría que preguntarnos, si yo defino citas médicas otorgadas por debajo de estándares de calidad, ¿me queda claro cuál es el agente involucrado, la causa y el efecto? O sea, el agente sí estaría plenamente, es un agente humano, ¿no? La causa quizá o el efecto sería, fíjense, por debajo de los estándares de calidad, es un efecto. Las citas médicas estén otorgadas por eso, pero ¿cuál es la causa? No viene. Es decir, no basta estos tres elementos, ¿sí? Dentro del complemento tenemos que ver la manera de incluirlo. Eh, puede ser que estén otorgadas por debajo de los estándares de calidad porque no se tienen los instrumentales necesarios, la infraestructura, la capacitación. Hay muchas razones. Por eso, aunque de primera mano esto pareciera ser un riesgo redactado de forma adecuada o descrito, no lo es, ¿sí? Otro ejemplo, si nada más aplicamos esta fórmula, una obra de ingeniería ejecutada que incumple los estándares de calidad, lo mismo, no se está diciendo por qué los está incumpliendo, ¿sí? Ok, un programa institucional operado de manera eficiente, lo mismo, parece ser un riesgo, pero no lo tenemos definido, ¿sí? Y ojo, aquí hay que poner el punto y coma, ¿no? Abrir la lupa aquí con este tema, porque si nuestras matrices de riesgos o los riesgos que estamos detectando institucionalmente solo los basamos en estas metodologías, va a ser muy incompleto el entendimiento que tengamos de ellos. Si en cambio yo les digo un programa institucional operado de manera eficiente, motivado en la falta de capacitación del personal, entonces ahí sí tengo un agente que es el agente humano, una causa que es la que esté operado de forma ineficiente, perdón, un efecto, y la causa que es la falta de capacitación. Ahí sí puedo actuar correctamente sobre ese riesgo, ¿sí? Entonces, les digo, no basta simplemente con que apliquemos estas metodologías que nos enseñan sobre cómo redactar un riesgo, cómo describirlo, sino que es necesario irnos a la parte más técnica, donde tenemos que tener perfectamente claro el agente, la causa y el efecto. Es más, la forma recomendable de gestionar un riesgo, de identificarlo, de pasar por este proceso, es primero identificar factores externos e internos, como vimos, tienen que ver con la misma definición del riesgo, ¿sí? Identificar el agente, la causa, efecto de lo que estamos viendo, nos vamos a dar cuenta que existen muchas causas y muchos agentes, entonces agarremos uno para cada uno y formamos nuestros riesgos, ¿sí? Entonces, un elemento muy importante. Lo mismo, con esa formulita que estamos viendo que siempre se maneja cliente atendido ineficientemente, suena a riesgo, pero no nos está diciendo el por qué o cuál es la causa de que se atiende ineficientemente. Entonces, está incompleto. ¿Sí? Otra cuestión que resulta de vital importancia es lo referente a cómo ubicamos los riesgos dentro de todo nuestro sistema de gestión, ¿sí?
Y esto incluye el sistema de gestión de riesgos, debe de incluir no solamente la parte, ¿cómo podemos decir? Del papeleo, de cómo lo estamos viendo desde el punto de vista del procedimiento, del proceso, sino incluso afecta todo lo que es nuestra estructura. Entonces, un riesgo tenemos que poder ser nosotros, ojo con esto, a través de una matriz, ¿sí? Tenemos que poder ser capaces de ubicarlo en una estructura, ¿sí? ¿Dónde está? Está a nivel de dirección general, a nivel de jefatura, ¿no? Estamos hablando ahí de una estructura jerárquica, ¿sí? Pero también la estructura la podemos entender a nivel, por ejemplo, de una organización, es nacional, es internacional, es local, etcétera. Entonces tenemos diferentes estructuras, ¿sí? En nuestro sistema, en nuestros modelos, dependiendo del modelo de calidad, del modelo de control interno que estemos, etcétera. Tenemos que poder identificarlo perfectamente en cada una de esas partes. Y ese riesgo, evidentemente, no solamente va a afectar un sistema, es decir, al sistema, por ejemplo, de gestión de riesgos. No, está involucrado quizá en un sistema operativo, en un sistema de calidad, en un sistema de madurez, un sistema de, etcétera, de todos los modelos que estemos aplicando para gestionar nuestra operación y nuestra información. Entonces, ese mismo riesgo puede afectar a varios. Es decir, si se materializa y se maneja de forma inadecuada, pudiera ser que el siniestro provocado por ese riesgo, el efecto, ¿sí? Quizá nos provoque que nos quiten la certificación de calidad. Pero no solamente tenemos la de calidad, tenemos la de COVID, también nos la quitaron. Y tenemos la de COSO, también nos la quitaron por manejar mal ese riesgo. Entonces, es importante saber ese riesgo, cómo se ubica en cada uno de los sistemas que estamos gestionando dentro de la empresa, para que si llegara a materializarse podamos avisar a todos los afectados sobre lo que está pasando y que podamos dar un manejo entre todos. Evidentemente se tiene que ubicar geográficamente ese riesgo. De nada nos sirve tener una empresa transnacional y de repente que nos digan, hubo un problema de hackeo. Perfecto, ya. ¿Dónde? Ah, no, no lo sé. Nada más me marca el sistema que alguien intentó hackear una computadora. Pues sí, pero ¿dónde? No, no lo sé. Oye, tenemos 2 millones de computadoras. Sí, pero no lo sé. Entonces, el sistema estaría siendo incompleto. Todo riesgo tiene que ser perfectamente identificable con punto y coma geográficamente, ¿no? Saber dónde está eso, en qué lugar, en qué edificio, en qué piso, en qué oficina, en qué escritorio, etcétera. ¿Sí? Lo que está pasando. Y aquí también viene otro elemento que es muy importante, que es la ubicación matricial, que es la ubicación de ese riesgo específico dentro de las matrices. ¿Sí? Es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque llegamos a tener, no sé, a través de un sistema maduro, 3,000 riesgos, por decirles. Y varios tienen que ver con un cortocircuito, seguramente. ¿Sí? O con hackeo, como decimos, o con un incendio, o una vulneración de seguridad. Perfecto. Oigan, pero varios de nuestros procesos tienen esos riesgos. Entonces, ¿dónde lo ubico? ¿Sí? Ah, bueno, por proceso lo ubico perfectamente dentro de una estructura de proceso. Ok. Oigan, pero esos riesgos también fueron evolucionando con el paso del tiempo y fuimos modificando los controles, el alcance de acuerdo a lo que veíamos que pasaba, ¿no? Quizá los incluimos en nuevos sistemas y una vez que lo modificamos se pierde dentro de la matriz. Ese es un problema. Entonces, cada riesgo tiene que tener un código específico para poder hacer la trazabilidad de toda la evolución que ha tenido dentro de las matrices, incluyendo, ¿no?, el hecho de saber este riesgo como tal, esta definición completa con su manejo, ya no lo aplicamos porque llevamos a cabo modificaciones sobre los controles, etcétera, pero tenemos el histórico de todo ese riesgo dentro de una matriz. Entonces, con un código sabemos perfectamente el país, el proceso, el nivel de impacto que tiene la persona, la que está, etcétera, la criticidad de un riesgo.
Entonces, es importante poder ubicarlo de esta manera. Y si estamos hablando de riesgos, que es una cuestión estratégica, entonces sobra decir que tienen que estar ubicados dentro de la estrategia de la empresa, unidos a la planeación estratégica, a los objetivos estratégicos. ¿Sí? De nada nos sirve tener identificados los riesgos si no podemos comprender la manera en que van a afectar nuestra estrategia. Entonces, esa ubicación estratégica es muy importante porque de ahí también va a derivar el hecho de que un director, por ejemplo, pueda tomar una decisión con respecto a si decide enfrentar en ese momento el riesgo o decir, ¿saben qué? Esto me supera y tenemos que subirlo a otro nivel, ¿sí? Dependiendo de lo que esté pasando y cómo se haya modificado también los objetivos estratégicos, es cómo nos va a afectar. Yo tengo que tener la capacidad para decir, oigan, hubo este problema, nos va a costar 10 millones de pesos y nos va a pegar en tales objetivos dentro de la empresa. No sé cuánto tiempo lo veamos reflejado, pero nos va a pegar. Tenemos la certeza porque lo tenemos perfectamente ubicado en esa parte, ¿no? También tenemos una ubicación temática, ¿no? Es decir, todos los riesgos, ya vimos todo lo que implica la redacción, pero sí podemos, que es muy complicada, está por temas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con seguridad. Ponemos en la matriz un tema que diga seguridad y podemos saber, oigan, relacionado a seguridad informática, tenemos 500 riesgos, a seguridad de infraestructuras, otros 1000, etcétera. ¿Sí? Se dan cuenta, son muchas ubicaciones y características que tenemos que tener dentro del sistema de gestión para ubicarlos. Y evidentemente la jerárquica, ¿no? Saber si le toca un director, un subdirector, dentro de una oficina, quién es la persona específica que lo lleva, ¿no? ¿Sí? Ok. Ya que tenemos perfectamente identificado el riesgo, ¿no? Descrito, y con todas esas características donde lo podemos ubicar perfectamente dentro de nuestro sistema de gestión de riesgos, los sistemas de calidad, de protección, todos los sistemas de mejora continua que tengamos en la empresa y en los procesos, infraestructuras, etcétera. Bueno, entonces lo que tenemos que continuar dentro de este proceso es el cálculo del riesgo inherente, ¿sí? Del nivel de riesgo inherente que tenemos. Y es aquí donde comentábamos. Generalmente se hace a través de dos elementos, ¿sí? Que es la probabilidad y la severidad. Pero ojo con esto, tienen una trampa oculta, ¿sí? Estas dos. Y es que siempre van a tender a pintar hacia más bonito de lo que realmente son, ¿sí? Cuando solamente utilizamos este análisis, en lugar de que un riesgo me pinte rojo, me va a pintar amarillito, en lugar de amarillo me va a pintar verde. Y es adecuado y la vamos a encontrar en muchas metodologías. Es adecuada en cuanto que es un primer acercamiento, la forma más fácil de analizar el riesgo eh, cuando alguien va empezando, pero no es la más completa ni la correcta, ¿sí? Es la más común, eso sí, la van a encontrar hasta en normas ISO, es la que aplica función pública en gobierno, es la tradicional, pero no es la más correcta, porque está dejando un elemento fuera, que es, ¿se acuerdan que cuando comentamos la definición de riesgos, hablamos que es una probabilidad de que se combine una amenaza por un tiempo determinado con una vulnerabilidad? Ese factor tiempo, ese tiempo determinado en el cual se están combinando, este análisis de dos elementos no permite llevar a cabo ese análisis, ¿sí? Entonces, es importante decirlo, es el más común, sí, pero tiene esa trampa oculta. Solamente lo estamos haciendo con probabilidad y severidad, ¿no? O vulnerabilidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se empieza a gestionar los riesgos con esto, ¿sí? Lo que vamos a ver, con lo que nos vamos a encontrar, es con que generalmente el cálculo del nivel de riesgo inherente es totalmente subjetivo. Es decir, está basado en la experiencia de cada uno de los operarios, ¿sí? De cada uno de los responsables del riesgo. No hay una medición. Se hacen de forma muy subjetiva.
Con el tiempo, es un primer acercamiento, lo decimos, pero con el tiempo tenemos que brincar al siguiente nivel, que ya es un nivel ya decente. ¿Sí? No el más completo de todos, que es el que vamos a ver, que es el FINE, pero es un nivel ya muy decente porque realmente ya incluye todos los elementos de una definición de riesgos. Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Ok, y ya estaremos hablando de históricos, otra serie de cosas, ¿no? Con otros elementos. Entonces, dependiendo de la forma que yo aplique este cálculo de riesgo inherente, algunos lo que van a encontrar es que multiplican la probabilidad por la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si tenemos una probabilidad del 1 al 10, de una probabilidad de 5 y una vulnerabilidad igual del 1 al 10 de 4, multiplico 5 por 4 y me da 20 y digo, es un nivel inherente de 20, ¿no? Está muy bien. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Pero también se puede hacer sumando, es decir, 5 más 4 da 9 y también es perfectamente válido. Hay que ver una cuestión aquí. Aritméticamente es diferente el resultado, ¿sí? Pero en la realidad lo que tenemos para efectos de cálculo colectivo es que es exactamente lo mismo sumar o multiplicar. La única diferencia es que con multiplicar vamos a tener números mucho más grandes de manejar. O viéndolos va a ser mucho más grande. ¿Por qué? ¿Por qué no hay afectación para el cálculo del riesgo inherente, para el entendimiento, sumando y multiplicando? ¿Por qué decimos que es lo mismo? Bueno, si aplicamos nosotros la típica metodología que toma como base las buenas prácticas de Suiza, ¿no? Porque acuérdense que en Suiza toda la gestión de riesgos, etcétera, desde hace unos años para acá, allá en Basilea, se empieza a gestionar muy bien, ¿no? Y ellos son los que definen que de forma estándar hay que manejar 5 niveles. ¿Sí? Aquí están. 20, 40, 60, 80, 100. Está muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. 2, 4, 6, 8, 10, perfecto. Pero manéjame 5 niveles que van muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Hace muchos años se manejaba 3 niveles, solamente como alto, medio y bajo. Pero por muchas cuestiones en materia de control interno, de riesgos que vieron que estaban pasando a nivel mundial, ¿no? Por empresas como Enron, ¿se acuerdan, no? Problemas de inmobiliarias, muchísimos de estos temas, dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos que ser más específicos. En lugar de 3, ábrelo a 5. Ok, entonces yo tengo 5 niveles, 5 categorías en las cuales voy a ubicar esos riesgos. ¿Sí? Entonces, suponiendo que en esa escala del 1 al 100, y ojo, no decimos 0 porque no hay un riesgo que sea 0. Por mínimo va a ser 1. ¿Sí? Porque es una probabilidad por mínimo que se va a existir el riesgo. Entonces no puede ser un riesgo 0, nulo. Es del 1. Ok. Si yo tuviera, así, estoy calificando del 1 al 100, tanto probabilidad como severidad, entonces si lo sumara, ¿sí? Lo máximo que pudiera tener yo esa suma, el más alto van a ser 200. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo del 1 al 200. ¿Qué creen? Que esos 200, a su vez, para poder ahora convertirlo a la parte cualitativa, el entendimiento cualitativo de qué equivale esos números, así es muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, lo voy a dividir en 5 niveles. Y me va a cuidar 100 más 100, ¿sí? Son 200, me va a quedar muy alto. ¿Qué pasa si yo lo multiplico? Multiplico 100 por 100. Ahora, mi riesgo más alto me va a quedar ¿de cuánto? De 10,000. Perfecto. Pero va a seguir ubicado en eso. Y eso va a pasar con lo que hagamos. Como establecemos límites a través de la suma o de la multiplicación de máximos y mínimos, ¿sí? A nivel aritmético, pero establecemos esos rangos en 5 niveles, da lo mismo que sumen o multipliquen, va a caer exactamente en el mismo tipo o nivel de riesgo, ¿no? Si es muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Ustedes deciden qué metodología pueden aplicar ahí. No pasa nada, no cambia nada. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué ventaja tiene este manejo del cálculo del riesgo inherente por 2 elementos? La primera es que casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Es conocido por todos, incluido por los no expertos, ¿no? Es más, generalmente los no expertos en riesgos son los que buscan aplicar estas formas de cálculo tan básicas, ¿no? Que no son tan exactas, ¿sí? Es el más fácil de implementar, eso sí, y de llevar a cabo, ¿no? Pero no es tan exacto.
y ya comentamos, tiene varias desventajas. La primera es que no considera como factor el análisis del tiempo al que estamos sometidos en cada riesgo. Y otra desventaja es que no permite el análisis profundo de los riesgos. Y por tanto podemos tener problemas al momento de tomar decisiones con base en esa información. ¿Sí? Y bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que cuando hacemos el cálculo en esos mapas de calor, eh, lo que acabamos viendo es que nos van a pintar los riesgos más hacia verde que hacia rojo, ¿sí? Y por eso también muchas áreas de riesgos los utilizan. ¿Por qué? Porque finalmente el área de riesgo siempre va a estar en conflicto con los niveles operativos y con la dirección, porque está diciendo todo lo que está mal, ¿sí? Siempre vamos a estar diciendo los riesgos, oigan, esto está mal, está mal. Es que solamente me dices que está mal. Claro, soy de gestión de riesgo, soy de control interno. Mi obligación es decirte lo que está mal para que eso no afecte, ¿no? Esa es mi obligación. Entonces, pero siempre genera conflicto. Entonces, es más fácil que un director de un área de riesgos pueda gestionar su sistema solamente con dos elementos y conciliar mejor la posición de ciertos puntos que con uno de tres elementos donde te dicen la realidad, ¿sí? Porque no tiende a pintar tan bonito. Es más, si ajustas la metodología y te vas a un nivel más profundo, te vas a dar cuenta que tus niveles de riesgo van a subir en automático, ¿sí? Esa es una realidad. Entonces, es un método altamente utilizado, pero hay que retocar esto, ¿no? Nos está permitiendo engañarnos institucionalmente respecto al verdadero nivel que tenemos de riesgos. Entonces, presentamos una mejor cara ante los altos mandos, pero no es lo real, ¿sí? Imagínense que fuéramos a certificar en conducción de vehículos pesados a todo mi personal. Y ya lo tengo, ya tienen su licencia. Solamente omití decir, ¿no? Que nada más saben conducir vehículos automáticos y no con caja manual, ¿no? Porque yo no quiero quedar bien. Entonces, sí, ya tienen la licencia, ya saben conducir vehículos pesados, solo automáticos. No te estoy diciendo solo automáticos. Hay algo que te estoy ocultando. Entonces tú te quedas tranquilo y dices, ya capacité mi personal, ¿sí? Pero bueno, pues ahora viene una nueva flotilla, está más barato nos dar una promoción en vehículos manuales, la adquirimos y cuando llega, y se me olvidó decirte, hijo, no te había dicho que no eran, no sabían manual. Entonces inversión, parado y a volver a invertirle, ¿no? Por haberte ocultado una información muy importante, ¿sí? ¿Qué pasaría? A lo mejor se enojan más con aquel que le dice, oye, ¿sabes qué? Todavía no saben. Es que a mí me dijeron que sí, pero solo automáticos. Tienen que aprender manual por una serie de cuestiones de seguridad, etcétera. Por esto, mira, es que quizá ahorita solo tienes automáticos, pero si más adelante quieres comprar manuales, también pueden, etcétera. Podemos tomar mejores decisiones teniendo la información completa. Bueno, eso mismo ocurre. Tú le estás diciendo a tu nivel directivo, oye, mis riesgos están muy bonitos, casi todos estamos manejados, casi no tenemos muy altos. Sí, pero no le estás diciendo la verdad, que no has analizado el tiempo que estás sometido a todos los riesgos y que la mayoría de los riesgos son permanentes las 24 horas del día. Es decir, no le estás diciendo, te estoy aplicando una metodología incompleta, muy bonita, que incluso me la toman para certificar porque mucha gente no es experta en riesgos, pero que te está mintiendo, ¿verdad? Entonces puede ser que la toma de decisiones sea errada y cuando realmente tengas un problema, resulta que la gente que calificó los riesgos no los analizó adecuadamente y entonces los problemas ni siquiera reales, ni siquiera los hayas previsto, ¿no? En cuanto a los efectos. Entonces, es una trampa, ¿sí? Que les va a permitir a las áreas de riesgo justificar que tienen un manejo, un mejor manejo de lo que realmente lo tienen, ¿sí? Y con lo cual se puede convertir en pieza clave para una certificación, ¿sí? Sí, ya lo implementamos con dos elementos muy bonitos, ya nos certificamos, sí, pero no aplica para una correcta prevención y control real del riesgo institucional. O sea, una cosa es que estamos certificados, que nos lo hayan avalado, pero los expertos sabemos que no basta, realmente no lo estás manejando como debieras. ¿Sí? Ok, un método más fiable para llevar a cabo esto, ¿sí?
es el método FINE. ¿Por qué es más fiable? Porque este método sí dice, ¿sabes qué? Vamos a incluir ese elemento que dejan fuera, que es el grado de ocurrencia, el tiempo de ocurrencia, el tiempo que estoy sometido al riesgo. Sí hay que medirlo, porque no es lo mismo hablar de riesgos a nivel físico, donde quizás solo estoy sometido a ese riesgo cuando llevo a cabo esa actividad, a, por ejemplo, riesgos en el área informática, ¿no? En el área tecnológica, donde mientras estoy conectado a una computadora, tengo ese riesgo, ¿sí? Ese riesgo lo voy a tener ahí totalmente presente 24 horas al día. Y no existe forma de enfrentarlo, ¿no? O disminuir ese grado de ocurrencia más que apagando el equipo de cómputo y sacándolo de la red. Entonces, la mayor parte de los riesgos se van a dar cuenta que existen permanentemente. Entonces, eso nos lleva a entender, fíjense, si sumáramos 100 y 100 como la vez pasada y nos daba 200, ¿no? Era muy alto, ¿sí? Y aquí metemos ya el otro factor, que es el 100, tendríamos 300. ¿Qué pasa si yo solamente tuviera dos medios, 50 y 50? Ah, pues en un nivel de 200, ¿sí? Diría 50, 50, 100 lo encontramos a la mitad, ¿no? Es medio. Pero ¿qué pasa si ese riesgo es permanente? Entonces tendríamos esos 100 y el otro factor se va al 100 en automático porque es 24 horas al día. Y entonces tenemos que 200 ya está ubicado ya no medio, sino alto. Ya no es muy alto, pero es alto. Entonces, automáticamente, el hecho de tener riesgos permanentes, por el tiempo que estamos sometidos permanentemente, nos lo sube al siguiente nivel. Por eso la mayor parte de las áreas de riesgo, los expertos que quieren presentar una buena cara, no les gusta, porque tienen que estar aclarando que los riesgos son peores de lo que realmente los presentan. ¿Sí? Entonces, es más exacto. Es lo correcto. Si quieren prevenir, forzosamente tienes que analizar el tiempo al que estás sometido al riesgo. No hay más, si realmente lo quieres entender. ¿Sí? ¿Por qué es menos utilizado? Pues ya lo dijimos, ¿no? Porque al decirte la realidad y pintar más hacia el rojo, pues vas a molestar a las áreas de riesgo y la alta dirección. ¿Sí? Y no te vas a poder quitar esos riesgos, ¿no? Son permanentes. Entonces, ¿es un método más adecuado? Sí, bastante más adecuado. Si realmente lo que estás buscando es prevenir y controlar riesgos con los que cuenta la institución. Si realmente te interesa a ti gestionarlos de forma adecuada, por lo menos aplica FINE. No aplique dos elementos, porque hay otros más complejos, pero aplica por lo menos FINE. ¿Sí? Evidentemente es más complicado de implementar porque implica que la gente entienda cómo funciona esto, implica capacitación hacia el personal que va a analizar el riesgo, ¿sí? Y entonces lo que vas a tener es que sí te lleva un poco más de gasto aplicarlo, claro. ¿No? Es pasar de lo básico, así lo muy, 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 muy básico para poder decir, pues por lo menos algo analizo de riesgos y algo gestiono, a decir realmente ya tengo un sistema donde estoy previniendo. Vale la pena la inversión. ¿Sí? Y decíamos, bueno, pues evidentemente te van a dar diferencias, pero como estamos trabajando finalmente con estas buenas prácticas definidas, perdón, por Basilea, donde tienes los 5 niveles, es exactamente lo mismo. Tú sigues manteniendo tu esquema de muy altos, altos, medios, bajos, muy bajos. Lo único que vas a ver cuando metes este elemento a juego va a ser que se pintan más hacia lo rojo, es todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, estamos viendo ahí el cálculo, lo pueden hacer ustedes en casa y van a ver que inmediatamente con un Excel que hagan muy sencillito, se van a dar cuenta que evidentemente los va a pintar hacia lo más alto, ¿no? Que con el otro. Tenemos diferentes metodologías para poder identificar y gestionar también los riesgos, ¿sí? Si ya quedó clara esta definición de riesgos, donde dijimos que es la probabilidad de que una amenaza se combine por un tiempo determinado con una vulnerabilidad y nos provoque daño, nos desvíe un objetivo, nos vamos a dar cuenta que cualquier sistema de análisis, ¿sí?, que busca analizar
vulnerabilidades, amenazas, cómo se combinan, ¿no? Y afectarlas de forma positiva para disminuir el nivel de daño, es un sistema de riesgos así, no importa cómo lo llamamos. Lo podemos llamar sistema de calidad, lo podemos llamar norma oficial mexicana, estándar de calidad, buena práctica, si hablamos de salud, protocolo, modelo de atención médico, de enfermería, estandarización o un modelo de estandarización a nivel de ingeniería, técnico, etcétera. ¿Sí? Y está bien llamarlos así, pero realmente son un sistema de gestión de riesgos en un tema muy específico. Miren, este es un ejemplo. Ishikawa, ¿no? Creo que todo el mundo ha escuchado Ishikawa, con tantito contacto que tengan en el área de calidad, ¿no? Los que están en ingeniería, seguramente, todas las áreas de riesgo, estos lo tienen que saber, ¿no? ¿Qué es Ishikawa? Es un método utilizado para gestionar riesgos, encontrando la causa raíz, pero aquí hay una característica. ¿Se acuerdan que habíamos señalado que una forma correcta de identificar el riesgo y entenderlo y analizarlo es ubicándolo, ¿no? Por geográficamente, jerárquicamente, estructural, etcétera, ¿no? Incluso por tema. Ok. Es esto lo que está haciendo. Ubicar los riesgos por tema. Y dice, a ver, todas las causas que tengamos por tema, vamos a analizarlas. ¿Sí? Y es importante porque aquí tú puedes abrirlo o cerrarlo. El más común se conoce como 6M porque son 6 áreas o 6 temas en las que voy a encuadrar todas las causas. La realidad es que tú podrás utilizar 3, 2, 17, 24 o las que requieras, ¿no? La metodología finalmente es la misma, es ponme estos temas, ¿no? Establecidos y ve clasificando las causas de los riesgos que tengas en cada de esos temas, cada uno de esos temas que tengas identificado, y entonces puedes analizar los riesgos por temas, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con maquinaria, con personal, etcétera, ¿no? Es una forma muy buena de entender el análisis de riesgos. A ver, ¿qué pasa si yo mis riesgos en mis matrices no los tengo debidamente identificado por tema? Esto no lo voy a poder hacer. Yo no le voy a poder decir a la dirección, oiga, ¿sabe qué? Vamos a analizar todos los riesgos que tenemos a nivel de personal. Ni siquiera los tengo identificados, clasificados. Por eso es tan importante la forma en que clasificamos y entendemos los riesgos. Y se los puedo garantizar. La mayor parte, si no es que el 98% de las matrices que ustedes encuentran en Internet y en bibliografía de riesgos y controles, no establece esta cuestión de clasificación temática y por tanto no les permite hacer eso. Entonces hay una gran diferencia entre contar con una matriz de gestión de riesgos y un sistema de gestión de riesgos básico, ¿no? A realmente uno que sea funcional, que realmente sea preventivo, correctivo, detectivo, que dé información, temática, etcétera. Es muy diferente, ¿sí? Ok. Miren, las 6 áreas clásicas que se enseñan con Ishikawa son estas, ¿sí? Mano de obra, materiales, máquinas, medio ambiente, métodos y medidas. ¿Qué sucede? A ver, vamos a platicar. Cuando tú cambias el método, ¿cambias el resultado? La verdad es que sí. Y ustedes lo acaban de ver ahorita en los ejemplos que dimos. Si yo, la forma de gestionar mis riesgos es a través de un método de 2 elementos, tengo un resultado. Si cambio el método y lo hago más complejo, cambio el resultado, ¿no? Evidentemente, paso de amarillito a rojo en un riesgo. Entonces estoy cambiando el nivel de riesgo inherente donde lo ubico, ¿no? Categóricamente. Entonces, es muy importante. Quizá el problema que estás teniendo en la institución es a nivel de cómo estás aplicando los métodos o de que estás aplicando métodos que no son compatibles, ¿no? Los aplicas en un mismo procedimiento y te están ocasionando algo. Entonces tienes que decirte por un método o por otro. Seguramente tendrás un problema a nivel de medio ambiente, ¿sí? La gente está cansada, está harta, tiene burnout, hay un pésimo ambiente laboral, no tienen futuro, no tienen visión, no tienen continuidad, hay una alta rotación, te estás teniendo un problema que te está afectando, quieras o no. Y si tú crees que, por ejemplo, el medio ambiente
¿No te afecta? Porque cambias a alguien más. Y dices, pues finalmente hay 50 más que quieren tu puesto. Perfecto, cámbialos. Sí, pero no tienen la experiencia. Y tienes una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje le cuesta a la empresa. Entonces, evidentemente, tienes una afectación. Si los materiales que utilizas son de mala calidad, los problemas quizás son por eso. ¿Sí? Igual, a nivel de maquinaria, de medidas. Imagínense que estamos comparando medición de cosas y uno lo presenta en centímetros, el otro en cuartas, otro en pulgadas y otro dice, yo lo medí con la mano y otro, no, pues yo con mi brazo, que ni siquiera es una medida. Tenemos problemas, evidentemente. Entonces, Ishikawa lo que hizo es, después de mucho tiempo de análisis, logró determinar que estas son las 6 áreas, ¿no? Más básicas que tú tendrías que analizar los riesgos de una empresa, ¿no? Y enfocarte a cada una de ellas para lograr la mejora continua, ¿no? Y entonces aquí, dentro de esto, me voy preguntando dentro de cada tema, ¿cuál es la razón por la que está mal eso? Y lo mezclas con otra serie de metodologías como es el de 5 porqués, ¿no? Que vamos a ver más adelantito. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta metodología Chicago es muy buena para analizar riesgos, para poder incluso identificarlos cuando tienes análisis grupales. ¿Sí? Y todavía mejor si tienes ya identificado el origen de las fallas, porque entonces ya puedes encuadrar las temáticas, incluso decir ya no son 6, ahora necesito 9 temas, porque ya me di cuenta que esto es más conveniente para mí. ¿Sí? Es una gran herramienta aplicarla dentro de las matrices de riesgo y control. Yo sé que no siempre se los enseñan, pero es muy bueno. No es tan complicado y es muy bueno, sobre todo para poder emitir informes temáticos de los riesgos a nivel temático y poder analizarlos así a nivel institucional, a nivel directivo. ¿Sí? Hay algo muy curioso, que es que esta metodología se conoce también como espina de pescado. ¿Por qué? Por la forma gráfica en que su autor dibujaba para explicar el tema, ¿no? Fíjense, dibujaba una línea recta con líneas diagonales superiores e inferiores, donde ponía cada uno de los temas, y entonces, y aparte es japonés, y en Japón comen muchísimo pez, y es una de las cuestiones culturales más importantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pesca en Japón. Entonces, cualquier japonés identificaba esa figura y decía, pues es como espina de pescado, efectivamente. Así, por eso se le quedó ese nombre, ¿sí? Pero decimos, puede tener 6 espinitas, 8, 16, 24, o las que ustedes gusten y manden, pero por lo menos se recomienda que estas 6 áreas sean las que manejan. Entonces, es una metodología que busca llegar a la causa raíz del problema, que se analiza, y lo recomendable es que se realice en grupo para poder aplicarla, ¿no? Pero esta va muy ligada de los 5 porqués, porque, a ver, me voy a regresar un poquito. Fíjense, aquí tenemos cada uno de los temas y dentro de cada uno de los temas me tengo que preguntar el por qué. Entonces, una metodología no está peleada con la otra, es decir, no es solamente aplico Ishikawa para analizar, no, puedes mezclar las metodologías, para eso están, para fortalecer tu análisis. Entonces, esto de Ishikawa me da a mí los temas sobre los que voy a analizar. Ahora bien, ¿no? Me meto a los 5 porqués y digo, vamos a aplicarlo también en un grupo, a preguntar el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué. Es decir, 5 veces el por qué está pasando las cosas. Es muy complicado 5 veces, aplícalo 3, pero es finalmente lo que te ayuda aquí es preguntarte el por qué pasan las cosas. ¿Sí? Estándar se ha acordado, ¿no? Académicamente, que con 5 veces que preguntas el por qué, es suficiente generalmente. ¿Sí? Entonces, es sentarte a preguntarte el por qué, por ejemplo, el método me está fallando. Es falta de capacitación, es que requiere alguna cuestión especial en su aplicación, requiere algún dato para poder analizarlo, requiere históricos si yo no tengo históricos, por ejemplo. Entonces, es cuestionarse el porqué del porqué del porqué, ¿no? Es muy sencillo entender esa tecnología, pero es una tecnología finalmente para el análisis de problemas de gestión, como las demás, y en sí mismo es una forma de gestionar riesgos, si se dan cuenta, ¿no? El preguntarme el por qué pasa algo, el por qué, varias veces,
me va a llevar a gestionar los riesgos. Ok. Esto creo que ya lo comenté hace unos instantes, ¿no? Independientemente que la metodología se llame 5 porqués, no es necesario llegar a 5 si me doy cuenta que ya encontré la causa origen, ¿no? Ahí lo podría dejar. O a lo mejor es muy complejo, bueno, puedes dejarlo a 3. O quizá tú quieras un análisis muy profundo y digas, yo por lo menos quiero hacerlo 7 veces para llegar a estar plenamente seguro. Es válido. Finalmente, la metodología lo que está haciendo es el preguntarte el porqué de una cuestión, ¿no? De ese efecto, de esa causa, de ese riesgo que ya habíamos definido la causa, preguntarte, a ver, ¿qué pasa si yo esa causa que estoy identificando el riesgo, lo vuelvo el efecto y me pregunto cuál puede ser la causa de ese efecto? Y así voy siguiendo. Entonces te permite concatenar los riesgos que estás analizando. ¿Sí? Ok. Hay algunas otras metodologías, ¿no? Como APR, Modeler, etcétera. Algunas otras que, bueno, ahorita no da tiempo de ver, pero más adelante quizá en otro lugar lo podamos hacer. Ya que tengo analizado todo esto, me tengo que preguntar, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué voy a hacer con toda esta información? Perdón, ahí tienen un error, ¿no? Es política de administración, ¿no? ¿Qué es la política de administración? Es la decisión que estás llevando a cabo de cómo vas a gestionar ese riesgo. Las 4 más comunes que existen son estas: aceptar, reducir, compartir, ¿no? Transferir, evitar. Son las más comunes que se aplican. Eh, evitar no es tan común, pero bueno, también le llegan a aplicar. Pero todas las metodologías ISO, etcétera, por lo menos te van a pedir aceptar, reducir, compartir, transferir. Y es lógico, te van a decir, a ver, ya tienes tú identificado el riesgo. ¿Qué vas a hacer? No, ¿sabes qué? Es que es demasiado para mí, necesito la asesoría de alguien más o la participación de este tema para poder entenderlo. Ah, bueno, ¿sabes qué? Entonces lo que estás haciendo es compartiéndolo, ¿sí? Si vas a trabajarlo en grupo, lo estás compartiendo. Es una forma de enfrentar los problemas, claro. Otra es decir, yo ni siquiera tengo la capacidad para entenderlo, es más, no, o sea, no sirvo para esto, ¿no? Aquí requerimos un ingeniero, no un abogado. Es cuestión de cálculos estructurales, no de interpretación de normas. Entonces, lo que tengo que hacer es transferirlo y se puede transferir el riesgo. ¿Sí? Puede ser que estés obligado a minimizarlo. Ejemplo, hay una persona que se pone mal, algo le pasa, se enferma. Tengo que empezar a aprender atención. No soy médico, no, pero algo tengo que hacer. Llama a 911, ver que me empiezan a dictar y llevo a cabo medidas como son los primeros auxilios, la técnica de Heimlich, la maniobra de Heimlich, ¿no? Etcétera, etcétera, que tendría que poder utilizar para empezar a reducir las cosas, a minimizarlo. Yo no soy experto, ya llegará, pero lo estoy minimizando. O de plano, lo acepto con todas las consecuencias que tiene, ¿no? Tengo que enfrentarlo y aceptarlo tal cual es, ¿no? Me toca a mí y las consecuencias, incluso los efectos de ese riesgo, los voy a aceptar, ¿sí? Entonces, y ojo aquí, esto es muy importante hacer la aclaración. Una cosa es la política de administración de riesgos, que es la forma en que yo voy a enfrentarme al riesgo, ¿sí? Y otra muy distinta, ¿sí? Es el efecto que se da, ¿sí? Lo que hago con los efectos, ¿sí? ¿Cómo es esto? Sí, a mí me toca enfrentar ese riesgo, acepto esa responsabilidad que me toca y lo pongo, pero puede ser que de los efectos realmente se hayan minimizado. Puede ser que no se minimizó y tengo que aceptar los efectos, no me queda de otro, los asumo. Una cosa es aceptar, otra es asumir. Sí, les digo porque a veces están esas confusiones, ¿no? Una cosa es cómo gestiono los riesgos, qué hago para gestionarlo y otra es qué hago con los efectos. A los efectos los asumí, a su vez busqué reducirlos otra vez, ¿no? Pulverizarlos. Hay muchas, pulverizarlos, transferirlos, escalarlos, hay muchas cosas. Pero esto es lo importante. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que se tendrá que hacer
de forma lógica es minimizarlo. Por lo menos lo tengo que minimizar, no hay otra. Es lo que todo mundo estaría esperando. ¿Sí? Ok. Si aceptamos los riesgos, lo vamos a ver más adelante, hay dos tipos de aceptarlo, el activo y lo pasivo. ¿Sí? Esto lo veríamos, es más complicado de entenderlo, no tendremos tiempo para ver todo esto, ¿no? Pero simplemente que existen, sepan que existe también una aceptación activa y una pasiva, ¿no? Que tiene que ver, hay muchos cálculos y ciertas cuestiones ahí. Miren, instalar, por ejemplo, un sistema de alarma en caso de incendio me puede ayudar a disminuir el impacto, ¿sí? Poner cámaras de video para disuadir a personas, usar equipos, sí, me puede ayudar. Estoy minimizando y reduciendo, pero no lo elimino. ¿Estamos de acuerdo? Difícilmente un riesgo lo puedo eliminar al 100. Entonces hay que estar consciente de eso. Todas las políticas que aplicamos nos pueden ayudar a reducirlo, a prevenir, pero no a eliminar. ¿Sí? Es muy difícil eliminar un riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de riesgos, estamos hablando de probabilidades. Por mínimas que sean, siempre van a existir. ¿Sí? De esto creo que, bueno, ya quedó muy claro, ya lo comentamos, ¿no? Transferir un riesgo es mandarlo a un tercero. ¿Sí? Un ejemplo clásico a nivel, por ejemplo, jurídico de cumplimiento, de gestión de riesgos de cumplimiento es una penalidad, se la mando al contrato de cumplimiento. Me incumples, hay una penalidad, ¿no? Punto. Eso yo no lo voy a absorber, ese costo, lo absorbes tú. ¿Sí? El ejemplo más clásico, si queremos entender lo que es compartir el riesgo, es una cirugía médica. Punto. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos claro que tiene que haber muchos médicos participando. Hay el médico principal, hay una enfermera, hay un instrumentista, un anestesiólogo, etcétera, ¿no? Entonces, es como el caso clásico, ¿no? No puedes llevar a cabo la atención del paciente si no está el médico principal, evidentemente, si no está el anestesiólogo, tampoco va a haber médico que te opere. O sea, cada uno tiene su función. Y esto pasa en las empresas. Cada de las personas que están involucradas en un riesgo puede tener una función específica y ninguna es sustituible. Entonces tienes que tener perfectamente identificado la función que tiene cada una en el riesgo. Ahora bien, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que determinar el tipo de atención, ¿sí? Y aquí es importante señalar algo. El tipo de atención sí se lleva a cabo únicamente con dos elementos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El cálculo del riesgo inherente, lo correcto es que sean tres por lo menos, porque puedes hacerlo con más elementos, ¿no? Con más, pero por lo menos tres. Y uno tiene que ser de esos tres, evidentemente, el tiempo que se ha sometido. Es muy importante. Ahora bien, el tipo de atención lo voy a determinar con dos elementos, ¿sí? Que son probabilidad y severidad. Y los cuatro tipos de atención que puedo dar a un riesgo son atención inmediata, atención periódica, de seguimiento y controlados. Esto es más fácil entenderlo en esta laminita que estamos viendo, ¿sí? Y esta es la lógica. Vamos a ver. Si tengo algo que es muy probable que pase, ¿sí? Y a su vez es muy severo el impacto, por lógica, tendría que ser de atención inmediata. No hay más. ¿Sí? Y esta grafiquita la van a encontrar en casi todos los sistemas de gestión de riesgos, ¿no? Los más básicos, incluso los que manejan para validar ISO, función pública, riesgos de ingeniería, en los manuales de, por ejemplo, de gestión de riesgos operativos de la OASI, ¿no? Que es todo lo de aviación, etcétera, van a encontrar esta grafiquita, ¿no? Y esa es la lógica. A ver, que tú visualmente puedas decir, a ver, si es muy problema muy severo, ¿qué tienes que hacer? Pues atenderlos inmediatamente. No hay más. ¿Sí? Es poco probable y poco severo. Son aquellos que yo considero controlados, ¿no? No tengo que estar encima de ellos. Sé que al ser poco probables y poco severos, con materialicen, bueno, ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero no me van a afectar realmente. Eh, Aquí es donde viene lo importante y es una forma de entender incluso las normas y todo lo que regula la cuestión de gestión de riesgos. A ver, ¿qué pasa con aquellos que son muy probables, pero poco severos?
¿sí? Muy probables, pero poco severos. Es decir, se nos están presentando constantemente, ¿sí? Pero no nos hacen mucho. Bueno, lo que nos dicen las metodologías es que aquí lo que hacemos es darles atención periódica. Y entonces establecemos periodos para revisar lo que está pasando con esos riesgos, ¿sí? Con esos efectos. ¿Vamos bien? Sé que no me van a pasar nada, ¿no? Porque es bajo impacto el que estoy teniendo. Entonces, aunque es mucho, es bajo impacto, entonces los organizo, los puedo analizar semanalmente, mensualmente, etcétera, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que son poco probables pero muy severos? ¿Sí? Ok, este tipo de riesgos, la atención que le tengo que dar es de seguimiento, es decir, cada vez que se presenten, tengo que estar atrás de ellos con todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque estamos hablando. Es grave el impacto que vamos a tener. Entonces, le tengo que dar seguimiento sí o sí. Y si se dan cuenta, este en sí misma ya también es una forma de gestionar o una estrategia de cómo tengo que enfrentarme a los riesgos. ¿Sí? Si yo tengo un riesgo que es muy probable y muy severo y tengo presenta y el tiempo de ocurrencia es de 24 horas al día, es decir, es un riesgo muy alto, ¿qué tipo de control tengo que tener? Pues un control que involucre la atención inmediata. No hay más. Si el tipo de control que me están poniendo ahí es, vamos a revisarlos periódicamente en una sesión, no sé, en 2 meses en la directiva, ¿de qué me estás hablando? O estás analizando mal tu riesgo, la probabilidad, severidad y el tiempo que estás sometido, o tu control no es adecuado. Es decir, este mapita de entender el tipo de atención que damos en sí mismo se puede convertir en un control dentro de nuestro sistema de gestión. Esto es sumamente importante entenderlo. ¿Sí? Eh, si yo fuera a revisar, bueno, vamos a hacer ingeniería inversa para que vean lo importante que es. Vamos a hacer ingeniería inversa de esto en las normas. Oigan, ¿una norma es un sistema de gestión de riesgos? Por supuesto que sí. Está basado en análisis de riesgos y es derivado de eso, de que ves que están ocurriendo las cosas en la realidad, ¿no? Que te dices, ¿cómo la voy a prevenir? Llevando a cabo esto, prohibiendo esta acción o promoviendo esta acción, ¿no? Busco afectar la realidad y de manera positiva y evitar que se materialicen esos riesgos dañinos, ¿no? Esos efectos, esos siniestros dañinos. Ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo veo una ley, veo una norma y eso es importante. ¿Por qué? Porque estoy viendo el sistema de calidad, un sistema de control interno, de gestión de riesgos informáticos o simplemente a nivel de riesgo de cumplimiento. Sabemos que tenemos que cumplir ciertas leyes. Entonces, yo veo que existen prohibiciones, existen sanciones, incluso metodologías, ¿no? Hay y tipos de atención. Esto me ubica a qué tipo de riesgo estamos hablando o qué tipo de riesgo está reflejado ahí. Si yo estoy viendo que en eso que se nos pide, nos exige una atención periódica, en automático sé que los riesgos que se pueden presentar o que está buscando manejar esa norma, ese modelo, ese sistema, etcétera, son de alta probabilidad, pero bajo impacto. Porque el tipo de atención es periódico. Si yo viera que esa norma me obliga, por ejemplo, estoy hablando en cuestiones bancarias, y me obliga a una queja de un cliente darle seguimiento inmediato e informar, es porque estoy diciendo, es baja la probabilidad de que se queje, pero el impacto en la compañía va a ser muy alto. Entonces, en automático se tiene que dar seguimiento. Y ojo con esto, porque los sistemas de calidad, que en sí mismos son sistemas de gestión de riesgos, si logramos entender bien lo que es la gestión de riesgos, nos vamos a dar cuenta que nos valoran la atención del cliente, por ejemplo. Y la atención del cliente es de alto impacto. Entonces, por eso lo que tiene que ver con el cliente conlleva un seguimiento constante de diversas áreas. Es por esto.
Porque el punto de vista que se tiene desde el sistema de calidad es un problema con el cliente, aunque no se dé tan seguido, es de alto impacto. Entonces conlleva el seguimiento. O incluso la atención inmediata, ¿no? O sea, ¿vamos bien? Ok. Si yo, con un tema muy general que creo que todos conocemos, todas las personas, el embarazo, alguien, todo el mundo conoce a una mujer embarazada, conocido, etcétera, y sabe que, por ejemplo, en el ISSSTE, en el IMSS, les piden ir trimestralmente a revisiones. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Fíjense, pues es atención periódica, periodos, 3 meses, ¿no? ¿Qué les está diciendo? Pues que es baja la probabilidad que pase algo. No, ¿qué puede pasar? Es alta la probabilidad que pase, pero el impacto no es tan alto. Entonces, en un trimestre podemos ver este tipo de cosas. Ah, le pasó esto, perfecto, lo arreglamos. En el que sigue pasó esto, ¿no? Pero hay llamadas de atención que sí te dicen. Por ejemplo, dolor de cabeza en una mujer embarazada. Todos los médicos te dicen constantemente, ahí presente urgencia, punto. ¿Por qué? Porque es una cuestión de alarma. Ahí sí, aunque sea baja la probabilidad de que el dolor de cabeza esté relacionado a algo específico, cuando se da, puede ser mortal. Entonces, preséntate para descartarlo. Ah, no, simplemente un dolor de cabeza normal. Ah, perfecto, vámonos a su casa, no pasó nada. Pero lo tienes que dar seguimiento. ¿Por qué? Porque ahí sí puede haber un alto impacto. Entonces, es una manera que tenemos, si logramos entender esta parte de los niveles de riesgo inherente, el tipo de atención, es una manera muy importante para poder comprender el cómo debemos de implementar un sistema de gestión de riesgos. ¿Sí? Si hablábamos que la determinación del riesgo inherente, generalmente la que se aplica, que es la de 2 elementos, de probabilidad y severidad, es la más común y conocida por aquellos que no son expertos. Imagínense con tipos de atención, ¿no? O sea, sí saben que hay probabilidad y severidad, pero oye, ¿qué tipo de control pongo? ¿Qué tipo? No, pues ahí sí ya no tengo ni idea. Es complicado. Finalmente empiezas a requerir ya capacitación en gestión de riesgos. Entonces, si logramos entender esto, nos vamos a dar cuenta que podemos revisar las matrices con las que contamos. Podemos estarnos dando cuenta que quizá el tipo de controles que estábamos implementando no es el adecuado y que tengo que fortalecerlos, ¿sí? Entonces, aquí me detuve bastante porque es un elemento crucial el poder entender el tipo de atención que tengo que dar a los riesgos. Ahora bien, ya que entendí esto, entonces vemos que este tema está muy relacionado a los controles, evidentemente, ¿sí? Entonces, si yo me pregunto aquí, a ver, ¿qué tipo de control tengo que promover? ¿El preventivo, el correctivo, el detectivo? Todo mundo nos va a venir, no me digan que no, todo el mundo nos va a venir a la mente esta idea de que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Es decir, mejor prevenir que corregir, ¿no? Y es muy válido, claro. Vamos a fortalecer y enfocarnos en los controles preventivos. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver qué es cada uno de ellos, ¿no? Eh, es un elemento válido, pero no es del todo correcto. Es decir, yo tengo que tener los 3 tipos de controles, no escoger uno u otro. Y es una práctica muy común. Es más, en la generalidad, casi les puedo asegurar que si utilizan una matriz de riesgos y controles de 2 elementos, una vez que calcularon el riesgo inherente, simplemente tienen espacio para un control. Y entonces ya establezco si es control preventivo, correctivo, detectivo. No se elabora una matriz más técnica, más profesional, no se preocupen, eso más adelante podemos verlo en otra serie de actividades. Pero es importante que sepan esto, porque si sus matrices solamente les están permitiendo insertar un control, ahí tienen un elemento de seguridad muy importante que se lo están brincando. A ver, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, porque incluso la forma en que entendemos qué es cada uno de estos tipos de atención y los tipos de controles que vamos a ver más adelante, ¿sí? Se convierten en sí mismo en un control sobre nuestras matrices.
Imaginemos que el tipo de control es la aplicación bianual, ¿sí? De algo, cuando revisamos nuestra matriz. Pero resulta que nos damos cuenta que el riesgo debería ser de atención inmediata. Entonces, simplemente dándonos cuenta de eso, de cómo está clasificado, que es muy alto y es bianual, decimos, estás mal. No, es que tengo un control, mira, y aparte es preventivo, ¿sí? Está muy bien que tu control sea preventivo, pero no cumple con la temporalidad necesaria, porque tendría que ser de atención inmediata, ¿no? Y tú lo tienes como una cuestión bianual. ¿Qué me estás hablando? Esto lo tienes que revisar diario, ¿sí? Entonces, en sí mismo, la forma en que tenemos los controles con los tipos de atención, nos damos cuenta que se mezclan, ¿no? Ok. Para poder identificar también los tipos de controles, es importante aplicar ciertas metodologías, ¿sí? Las más comunes son el método descriptivo, es decir, elaboras se han dado cuenta, tiene un manual de procedimientos y viene una grafiquita, ¿no? Con un procedimiento, con una serie de simbolitos, un cuadradito, un rombito, un circulito, y cada uno tiene un significado. Es una forma adecuada para entender los controles que tenemos en un procedimiento. Es más, en un manual de procedimientos, generalmente se aplican varias metodologías de detección de controles y de gestión de riesgos, ¿no? El método descriptivo, el gráfico, ¿no? Lo que decíamos aquí, las grafiquitas, el dibujito, y y aquí es importante porque gráfico podría ser solo el dibujo y descriptivo el decir lo que está pasando, pero en la realidad, en un manual de procedimientos, a veces lo tienes mezclado. Es decir, gráficamente tengo los dibujos, pero a su vez estoy señalando cosas en cada uno de los puntos. Entonces, tengo mucha información con solo una imagen, porque estoy viendo la descripción de todo el procedimiento y la forma gráfica de presentarse. Puede ser que solamente lo tenga separado, ¿no? Es decir, tenga, esta persona hace esto y ya. Oiga, pero ¿dónde pasaba y qué área? No sé qué. Ah, no, eso está en el gráfico, pero no está explicado. Por eso generalmente mezclamos también estas metodologías. Otra metodología muy común que se utiliza para identificar controles, perdón, es la de cuestionarios, ¿no? Aquí sí, tal cual. Tomo una norma, por ejemplo, hago una anotación de los elementos, una revisión, digo, ahí tales elementos, y me pongo a preguntar en la empresa, en la institución, a mis compañeros, si tienen tal o cual cuestión, o si la conocen, o si la aplican, o si me pueden dar información. Eso es un cuestionario. Es una forma de las más comunes de hacerlas, ¿no? Incluso para describir un procedimiento, primero se aplica esto, ¿no? Oye, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Quiénes están involucrados? ¿No? Y a partir de ahí empiezo a describir las actividades y a graficarlas. Y también hay otro método que es muy importante, que es las funciones, la detección de funciones incompatibles. ¿Qué pasa si una persona, imagínense el riesgo que tendríamos, es la que está haciendo en esos momentos la carga del proveedor en el sistema, ¿sí? La recepción de productos y el pago al proveedor? O sea, él hace todo. Pues tienes un problema muy grave de seguridad, ¿no? Es que mi empresa soy yo solo. Bueno, pues tú obviamente lo tienes que hacer tú solo. Pero si estás hablando de una empresa grande, tienes un problema de segregación de funciones muy grave. ¿Por qué? Porque tienes un alto riesgo de corrupción y de error. Si a esa persona le pasa algo, se equivoca, el golpe va a pasar completito, ¿no? Entonces, es una buena metodología para identificar los controles necesarios que tienes que tener. Ahora bien, ya aclarado esto, eh, hay tres tipos de controles en cuanto a la finalidad, que son los más comunes. Es más, generalmente tú hablas, señálame tipos de controles. Ah, estos tres te van a decir correctivos, preventivos o detectivos. No se aclara que es por la finalidad, porque puede ser por la finalidad, por la ejecución del control, por muchos efectos, ¿no? Hay muchos tipos de controles, pero esos son los que nos vienen a la mente siempre que todo el mundo conoce. Los correctivos, detectivos y preventivos, ¿sí? Los correctivos, y empezamos con esto, yo sé, tenemos que buscar la prevención primero, sí, pero hay que entenderlo. Esto es lo que generalmente hacemos. Algo sale mal, algo se estropea, voy y corrijo. Esa es la finalidad, corregir lo que salió mal, ¿sí? Evidentemente surgen
porque existe una diferencia entre lo que debiera ser y lo que fue. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y este tipo de controles lo que nos va a asegurar cuando los implementamos es que existan las medidas necesarias para revertir un evento no deseado en el menor tiempo posible. ¿Sí? Aunque su finalidad principal es permitir el restablecimiento de la actividad, ¿no? Después de ser detectado un evento no deseable, también permite a veces la modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. ¿Por qué? Porque lo entendemos también que decimos, oye, va acompañado de otro, ¿no? Que es el preventivo, ¿sí? Ok. Son los más comunes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los tienes que implementar sí o sí para continuar con una actividad una vez que salió mal. Entonces es importante eso, ¿no? Entender, son los más comunes, ¿sí? Es lo que hago cuando ya algo salió mal. Vámonos un poquito mejor, mejorando en esto. Oye, ¿no sería mejor detectarlo a tiempo? Sí, claro. Establecemos entonces controles detectivos. Son aquellos que detectan la amenaza, ¿sí? Que ya se está materializando. Un control correctivo va al final del procedimiento. Un detectivo va de inicio a fin. ¿Sí? En esa parte estamos detectando. Aunque excepcionalmente existen algunos que nos permiten darle seguimiento, ¿no? ¿No? Que realmente serían controles detectivos de otro proceso de seguimiento. Aunque con ese siniestro específico, ese riesgo, lo podemos considerar como parte de los efectos al final, ¿no? Pero bueno, lo que hacen es detectar lo que está mal. ¿Sí? Y entonces nos proveen de una notificación o al personal encargado, tendría que hacerlo, en teoría. Por eso es tan importante aquí saber geográficamente, estructuralmente, con todas las ubicaciones matricialmente, etcétera, que toca, ¿no? ¿Dónde está ese control? Se materializa, ya lo detecté. ¿A quién le manda notificación? ¿Qué personas se van a ver afectadas? ¿Cómo nos va a pegar a nivel estratégico, etcétera? Todo esto que tiene que ver. Entonces, es importante detectarlo, ¿no? Para poder tomar alguna acción mientras está sucediendo, ¿sí? Ya ubicamos, se ubican en cualquier parte del proceso, ¿no? Y permiten también medir la efectividad de los controles preventivos, ¿no? Porque si detectamos que algo está mal, es porque no se previno, ¿sí? Entonces nos permiten decir, oigan, aquí se les pasó a estos cuates esto, ¿no? A estos controles que habíamos puesto para prevenir, no fallaron y afortunadamente tenemos estos detectivos que nos dicen hay un problema y hay que empezar a corregir las cosas, ¿no? Están los controles preventivos, ¿no? Que son los que todo el mundo quiere tener. Estos buscan anticiparse a que algo suceda y entonces los consideramos como la primera línea de acción frente a un posible siniestro o amenaza, ¿sí? Y generalmente se enfocan en aplicaciones de restricción, ¿sí? Es decir, vamos a restringir ciertas cosas para que pasen, ¿no? Es lo que están haciendo. Y por tanto, generalmente los ubicas al inicio de los procedimientos. Ok. Ahora bien, también podemos hablar de tipos de controles, pero con otro enfoque, que es de acuerdo a la ejecución, ¿sí? A la ejecución que tienen estos controles, a cómo se ejecutan. Es decir, una cuestión es la finalidad que tienen, que es prevenir, detectar, corregir, y otro es cómo los ejecutamos, que aquí estamos hablando de controles manuales, semiautomáticos o automáticos. Son los tres tipos más comunes de clasificarlos. ¿Sí? Ok. ¿Qué es un control manual? Es un control que se caracteriza porque su ejecución es totalmente manual, es decir, requiere la atención de una persona, como puede ser la revisión de un indicador, el llenado de un formato, una llamada telefónica, ¿sí? Están los semiautomáticos. Estos son los que requieren la participación de una persona, sí, pero también de un sistema, ¿sí? Generalmente un sistema informático, de un instrumento, de un equipo, de tal manera que cada uno realiza una parte de un proceso. Ejemplo, la operación de un tablero de control. Yo pico un botoncito y la máquina hace algo. Sí, pero requiere que yo lo pique, que yo decida cuándo se hace, ¿no? El procesamiento de tablas de datos también es otro ejemplo muy bueno de un control semiautomático, ¿sí? La gestión de una matriz de riesgos, de un sistema es un control semiautomático. Puedo tener en Excel, sí, pero finalmente requiere que yo analice la información, le cargue, le haga ciertas cuestiones, etc.
Y están finalmente los controles automáticos. Estos ya no requieren la participación de una persona, sino que es un equipo de cómputo, un sistema electrónico, eléctrico, etcétera, el que hace el proceso por sí solo, ¿no? Un ejemplo es una tarjeta de identificación biométrica, ¿no? El encendido automático de interruptores, a lo mejor algo a través de imanes, ¿no? Por ejemplo, alguna llave de seguridad que funcione con algún código electromagnético, pues de forma automática al establecer ese vínculo se va a hacer, ¿no? No requieren la participación de una persona. Ok, otro elemento muy importante que tenemos que hablar cuando hablamos de gestión de riesgos son los indicadores, ¿sí? Y casi siempre se enfocan solamente a los indicadores, los KPIs, los de desempeño, ¿no? Los Key Performance Indicators. Pero también están los Key Goal, ¿no? Key Goal Indicator. Los indicadores clave de objetivo, ¿sí? Son los estratégicos. Estos indicadores se van a caracterizar porque están calculados en base al resultado de otros indicadores, ¿sí? ¿Cómo es esto? Si yo tengo un sistema de control interno, por ejemplo, COSO, y quiero saber el nivel de madurez de mi sistema y digo simplemente mi indicador estratégico es entre el 1 y el 5 en los niveles de madurez, digo el 3, perfecto. Pero yo para poder calcular eso, tuve que calcular cada uno de los modelos, de los sectores, etcétera, de todos los reactivos que implican el sistema. Entonces estaremos hablando que ese numerito es un indicador estratégico. ¿Sí? Ok. Esto ya lo comentamos, dependen de otros indicadores, ¿no? Están los KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators, o indicadores clave de rendimiento o de desempeño. Estos permiten medir cómo se desempeña algo, una actividad, una función, una maquinaria, algo operativo específico. Y entonces, por tanto, tengo que tener rangos dentro de lo que considero adecuado o inadecuado, y estos sí me condicionan, ¿no? Una acción a tomar cuando estás por debajo de lo indicado, inmediatamente tienes que tomar una acción. ¿Sí? Miden el progreso, evidentemente. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo establezco medidas, estamos hablando de métricas, de metodologías, de estandarización, de cosas que tengo que tener. ¿Eh? Ok, y son los más utilizados dentro de los negocios. Por ejemplo, en marketing, ¿no? Se aplican mucho. Hay específicos, continuos, tienen que tener claramente el objetivo, medible, cuantificable, tienen que ser realistas, si no, no me va a servir de nada, siempre voy a estar con cosas en rojos ahí, coherentes, relevantes, concisos, y tienen mucha relación porque generalmente, con los KGIs, porque generalmente son los que los alimentan, ¿sí? Están otros, los KRIs, ¿sí? Los Key Risk Indicators, que son los de riesgo. Estos simplemente te indican dónde te encuentras en un parámetro, pero no estás obligado a tomar decisiones forzosamente si estás abajo o arriba, porque dependen del contexto. Un ejemplo de esto sería el indicador de gasolina en un coche. No me obliga el que esté abajo a llenarlo, ¿verdad? No, va a depender del contexto. Oye, voy a 2 cuadras. Perfectamente con esto me da para 2 meses en esa distancia. Voy a Acapulco. No, ¿sabes qué? Si estoy obligado a llenarlo. Es decir, son indicadores que simplemente te dicen dónde te encuentras y tú eres el que tiene que analizar el contexto para determinar si lo adecuado es tomar alguna acción o no. Y evidentemente lo tienes que justificar. ¿Sí? Entonces te ayudan a anticipar problemas y oportunidades futuras, pero evidentemente dependen de la capacidad de análisis que tengan las personas, ¿sí? Y si son bien utilizados, son un elemento muy importante para potenciar los objetivos estratégicos de una institución, ¿sí? Son algunas de las diferencias que tienen KPIs con KRAIs. Por ejemplo, el KPI te permite monitorizar el desempeño de una organización, el otro te da una señal temprana, ¿no? Simplemente de que algo está pasando. El KPI se basa en el desempeño, el otro te dice, oye, estamos en este nivel, eso puede ser potencialmente una emergencia, un beneficio, depende del enfoque que le estés dando. El KPI te ofrece información sobre aspectos del negocio,
y el KRI sobre medidas que pudieras o no estar tomando dependiendo del contexto, ¿no? Y finalmente el KPI te respalda un enfoque reactivo, eh, y el KRI, porque decimos el KPI, ¿por qué es reactivo? Porque cuando llega aquí, en automático lo tienes que activar, sí o sí, y el KRI te permite identificar oportunidades y tomar mejores decisiones, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tengas. Evidentemente, en la gestión de riesgos estamos involucrados con lo que es el plan de acción, ¿no? El ciclo de Shewhart es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Todos lo conocen, ¿no? El plan Do, Check, Act. Eh, ojo, dije, ciclo de Shewhart. Él fue el que lo diseñó, el que lo hizo. Luego su alumno lo dio a conocer, lo difundió a través de libros y finalmente todos lo conocemos como el ciclo de Deming, pero lo correcto es llamarlo de Shewhart, ¿no? Finalmente, ustedes conocen lo que hay que hacer con este círculo. Básicamente se establece un plan. Ese plan te permite llevar a cabo actividades, las cuales tienes que medir y dependiendo de esas mediciones es que estás obligado a actuar. En sí mismo es una forma de gestionar riesgos, ¿no? Porque si estoy detectando algo, tengo que actuar en consecuencia, ¿no? Y si tengo una actividad, pues tengo que tener un plan sobre cómo desarrollarla. Y si está ese plan, lo tengo que ejecutar. En sí mismo se aplica en cualquier sistema de riesgos, ¿sí? No hay un sistema de riesgos que no te vaya a pedir un plan sobre lo que estás haciendo, el cómo lo vas a hacer, lo que estás haciendo, los indicadores, que es el revisar que las cosas estén bien, ¿no? Y finalmente la actuación, que son tus protocolos de reacción. Está dentro de cualquier plan o acción de mejora, este ciclo, invariablemente. ¿Sí? Ahora bien, uno de los sistemas más importantes por lo que hace al control de una organización, ¿sí? Es el sistema COSO. Cuando vienen problemas en Estados Unidos que tuvo una repercusión a nivel mundial muy importante, como fue el que tronó en aquella época la empresa Enron, y toda la serie de cuestiones que funcionaron ahí, todo lo que eran los créditos ninjas, etcétera, cuestiones que pasaron también en Europa. Bueno, a lo largo de todo eso, lo que fue pasando, se juntaron institutos internacionales de auditoría, de contadores, de gestión de riesgos a nivel internacional, grupos de investigación, universidad, y formaron la comisión Treadway. Y ellos empiezan a decir, ¿saben qué? Esto no podemos volver a permitir que pase a nivel empresarial. Entonces vamos a convertirnos en un ente que permita darle a conocer a las personas cómo gestionar estos recursos, ¿no? Y lo volvimos a ver, y esto ya funciona desde el 92, y volvimos a ver con la pandemia que las empresas siguen sin gestionar sus riesgos, sin establecer un sistema de control interno adecuado. Lo vimos con la pandemia. No sabían quién trabajaba, quién no tenía, quién tenía una enfermedad u otra, quién era factor de riesgo, si tenías computadora, si no tenías, si tenías una capacidad informática y había que desarrollarla o no. Lo mismo, ¿qué pasó? Estamos hablando cuestiones reactivas, ¿no? Hasta que se presenta la pandemia, es que empezamos a ver, oye, capacítate en esto y lo otro, y una videoconferencia, y cómprate mejor equipo, o yo te lo doy, ¿no? Porque eso antes de la pandemia no lo considerabas importante, hasta que te pasó. Es decir, nuevamente el enfoque reactivo en lugar del preventivo. Bueno, estas empresas lo que están diciendo es, se juntaron, porque también fueron por parte de empresas, ¿no? Y de instituciones, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un sistema de control interno y que cualquiera pueda aplicar y que tenga los elementos mínimos que te permitan gestionar los temas más importantes en riesgos. Y estamos hablando, ojo, un sistema de control interno es un sistema de gestión de riesgos, finalmente. ¿Sí? Entonces, el control interno antes de 1992 no tenía el mismo significado para todos. Existían diversas definiciones, generaba muchas interpretaciones a nivel personal, de entendimiento. Y sale la organización COSO, la Comisión Treadway, publicando un informe, el COSO 1, ¿no? Y entonces integraba diversos conceptos en una sola definición. Nos decía, ¿qué es esto de control interno? Es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías. ¿Sí? Y entonces hablaba de objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de fiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de leyes y normas que fueran aplicables.
¿sí? Y establecía 5 componentes, que eran lo que es el ambiente de control, es decir, todas las políticas, leyes, toda esta cuestión que nos permiten establecer cómo vamos a enfrentar los riesgos y entender todo lo que es el control en la empresa, el control de información, todo lo que se gestione, ¿no? Pero tenemos que tenerlo definido en políticas, en normas, etcétera, que ese es el ambiente. Ya que lo tienes, entonces lo tienes que evaluar esos riesgos. Y entonces, evidentemente, tienes que tener en la política el tipo de metodología que vas a aplicar y aquí ya me la aplicas, ¿no? Ya los evalúas. Una vez que evalúas los riesgos, tienes que implementar algún control, evidentemente. Entonces, otro componente es actividades de control, cómo están identificadas, ¿no? Todo este tipo de circunstancias. Y si ya tienes tus controles, ¿qué quedamos? Pues tienes que tener indicadores que te proveen de cómo vamos, hacia dónde vamos. Ah, entonces tengo que tener también información y comunicación. Exacto. Sí. Pues, ¿sabes qué? Vamos a establecer mínimos de información y comunicación y dentro de estos mínimos es, oye, de un control que tienes, me tienes que decir también dónde está ubicado, lo mismo que vimos para los riesgos, ¿no? Dónde a quién le toca, cada cuándo lo revisa, ha fallado o no ha fallado, si falló, qué fue lo que nos pasó y cómo está todo nuestro sistema y finalmente todo lo que tiene que ver con monitoreo. Y entonces, con una tercera cara que tenía que ver con los niveles de autoridad, ¿no? Y jerarquía, a nivel de dirección o de subdirección, de jefatura, etcétera, o a nivel nacional, transnacional, regional o lo que fuera que tuviera la empresa. De tal forma que yo pudiera preguntarte a ti, oye, dime qué actividades de control tienes enfocadas a la actividad de financiera, ¿no? O para cumplir con un objetivo financiero que le toquen a la dirección general y tienes que tener la capacidad de decírmelo en ese momento. ¿Sabes qué? Me interesa conocer qué ambiente, a nivel de ambiente de control, cuáles son las políticas relacionadas al objetivo de operacional, que tienen tal gerencia. Entonces, es información muy específica. Si yo no tengo una adecuada matriz de riesgos y controles diseñada para medir este tipo de circunstancias, de información, no te la puedo dar. Aquí ya no estamos hablando, aquí ya tu sistemita de 2 elementos y muy sencillito que te pinta bonito, ya no te funciona. Ya estás hablando de que tienes que saber gestionar riesgos en una forma técnica, ¿no? Más profesional y que tienes que tener conocimiento y entendimiento de ciertos sistemas. Ok, como todo pasa, ¿no? Evolucionamos, ¿no? Ya pasamos un primer periodo, entonces ya pasaron varios añitos, ¿no? En 2004 siguen haciendo estudios, siguen investigando qué pasa con muchas compañías, dónde están los problemas y pues bueno, posterior a todo lo que pasó en Enron, porque les digo, en ese momento sacan el informe con lo más básico, pero luego dicen, oigan, ya investigamos y no solamente con Enron, con otras compañías como WorldCom, etcétera, ¿no? De todo lo que ha pasado en 2001, 2002 y publican el Enterprise Risk Management Integrated Framework o el marco integrado de gestión de riesgo, que se conoce como COSO 2 o COSO RM, y que viene a dar un nuevo enfoque a la práctica del concepto de control interno y nos introduce también la importancia de gestión de riesgos de una forma adecuada, ¿no? Porque dice, oye, está muy bien la parte de gestión de riesgos, pero quizá no te quedó claro cómo se manejaba. Y define la gestión de riesgos aquí como un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una entidad, su dirección y el personal restante, aplicando la definición de la estrategia y en toda la entidad y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización y gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado. Proporciona una seguridad razonable sobre el logro de objetivos, ¿no? Y es una herramienta para identificar, como ya dijimos, evaluar, gestionar los riesgos y le da mucha importancia a esta cuestión del riesgo. Incluso se llega a conocer como COSO ERM, ¿no? O sea, como un COSO que tiene metido en el ADN todo esto que estamos viendo de la gestión de riesgo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con amenazas, oportunidades, etcétera. Los aspectos negativos y positivos. Y se da la gestión de riesgos, ya lo vimos, ¿no? Desde estrategia, pero viendo los eventos, el apetito del riesgo, la tolerancia y todo lo que era tu portafolio de riesgos. ¿Qué novedades empezó a dar esto?
¿no? Que se amplían los componentes de 5 a 8, donde ya se tienen ambiente de control, la parte de establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos, es decir, dicen, así como pasó con cómo interpretamos los riesgos, que nada más era el nivel de riesgo que era alto, medio y bajo, en estos momentos ya lo había ampliado Basilea a 5, ¿no? Lo mismo pasó con ellos, dijeron, vamos a ser más específicos, también háblame de respuesta a los riesgos, de actividades de control, de información de comunicación y supervisión. Y ese cubito crece, ¿no? En los diferentes niveles. Sí, cuidado, cuidado. Ok. Esta es un poquito la forma en que fueron creciendo y que se fueron abriendo esos temas, ¿no? Para entenderlo. Pero finalmente ya los conectamos. Luego crece en 2013, se da COSO, el COSO 2013, ¿no? Donde retoman aquí los principios, los 5 principios, dicen, oiga, fue hecho un relajo, a ver, muchas empresas no entendieron, bueno, vamos a regresar al modelo de 5 conceptos, pero ya con 17 principios. Y entonces dentro de entorno de control, por ejemplo, tenemos que analizar si se demuestra compromiso de la integridad con valores éticos, ejercer la responsabilidad de la supervisión, establecer estructuras y responsabilidades, demostrar compromiso de competencia profesional y aplicar responsabilidades, ¿no? Si se dan cuenta, están ya tematizando cada uno de esas categorías, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los 5 principios, ¿no? Por ejemplo, en actividades de control, fíjense, ya se buscó tematizar la cuestión de selección y desarrollo de actividades de control. Entonces toma mucha importancia lo que vimos ahorita, de qué tipo de atención tengo que dar, qué tipo de control en cuanto a finalidad y en cuanto a función, ¿sí? Seleccionar y desarrollar los controles generales sobre tecnología, es decir, ya no podemos tener una empresa que no esté gestionando sus riesgos tecnológicos, desplegar políticas y procedimientos. Y, por ejemplo, en la evaluación de fraude fue también muy, muy importante, ¿no? Porque con todo lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿no? Se detectó que se tenía que identificar específicamente el tema de fraude, ¿sí? Entonces, cuando tú evalúas el fraude, me tienes que demostrar eso, o sea, que está bien gestionado, pero no solamente eso, oye, el fraude ¿lo evalúas dónde? No, pues yo tengo un área por ahí metida con jurídico que lo ve. No, 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 no. Te lo traes y el fraude entra forzosamente en esos sistemas de control interno dentro de evaluación de riesgos. Es decir, no puedes tener un área que lo está evaluando por allá y manejando porque es muy, muy privado las cosas y la información. No, 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 mijito. Esto tienes que involucrar a las áreas de riesgos y a todo el personal. Y entonces ya no es un tema muy especializado de un área. No. Si ya entendimos que la gestión de riesgos va para todos, entonces se vuelve vital, ¿sí? Que lo incluyas y como está en la gestión de riesgos ya específico la evaluación del fraude, entonces todos en la empresa tienen que saber qué pasa con el fraude. Tienes un código de ética, tienes un código de conducta, tienes matrices de sanciones, tienes una serie de cuestiones que todos deben de conocer y conocer cómo enfrentarse, ¿no? A este tema. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, si vemos el principio 17 en actividad de supervisión, que ya se vuelve una obligación el demostrar cómo evalúas y comunicas las deficiencias, porque anteriormente muchos tenían simplemente el tema ahí metido y cuando le preguntabas, yo lo manejo de tal forma o tal, ¿y dónde lo tienes? No, no lo tengo escrito. Ah, ok, pero así lo manejo. No, 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 aquí ya lo tienes que tener perfectamente identificado. Ah, bueno, me voy a regresar aquí 2, a ver, para decirles. Entonces, imagínense de esto que estamos viendo, yo tengo dentro de esos 17 principios N cantidad de riesgos, ¿no? A medir. Entonces, a través de esos riesgos, tengo que ir evaluando mi sistema de control interno. ¿Y qué es importante? ¿Se acuerdan que habíamos ubicado los riesgos dentro de los sistemas? Habíamos comentado una ubicación sistémica. Esos riesgos, ¿dónde están ubicados? Pues está muy bien, dentro del sistema de gestión de riesgos están ubicados aquí, pero dentro de tu sistema de control interno, ¿dónde lo ubico? ¿En qué principio, en qué contorno, a nivel de qué objetivo, en qué unidad? Entonces tengo que tener perfectamente identificado esto. Y luego se da otra reforma a este
sistema COSO, que se conoce como COSO 4, ¿no? Donde literalmente dicen modificamos el ADN del sistema y así lo presentan, ¿no? Con una serie de espirales que tienden a simular la cadena de ADN y donde ya esos temas ya cambian a 20 principios y ya cambian a gobierno y cultura, a estrategia, objetivos, ejecución, a revisión, actualización, a información, ejecución y reportes. ¿Sí? Entonces ya aquí se están gestionando desde un punto de vista más estratégico. Entonces toma importancia que los riesgos los podemos tener enfocados temáticamente. ¿Por qué? Porque aquí yo quiero saber qué riesgos tengo, por ejemplo, a nivel de supervisión de riesgos. ¿Sí? ¿Hay riesgos de supervisión? Sí. ¿Qué riesgos tengo definido o asociados a la cultura, a la retención de personal, al apetito del riesgo, a la evaluación de cambios, al aprovechamiento de información? Entonces, esa misma matriz, en la medida que yo la tenga más descrita, es que si me incorporan un nuevo sistema, lo puedo reclasificar y puedo empezar a proveer información sobre cómo vamos con esos sistemas. ¿Sí? Ok. Y aquí toma mucha importancia este concepto de las buenas prácticas. ¿Sí? ¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es aquello que hago que está basado en altos estándares, ¿no? Que no forzosamente resulta obligatorio. Es decir, hay cosas que son obligatorias, son los mínimos, ¿sí? Algo obligatorio es un mínimo. Una buena práctica no. Una buena práctica a veces son los máximos. Pero ¿qué ha pasado? Que se han dado cuenta que si esas buenas prácticas las vuelvo un estándar obligatorio en mis sistemas, empiezan a funcionar muy bien. Y hay miles de buenas prácticas. Ahí sí están por diferentes temas, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero es importante entender esto. Tiene que ver con cómo entiendo incluso la normativa que me rige. Por ejemplo, si hablo de gestión de riesgos de cumplimiento, que es muy importante la parte normativa, entonces puedo hacer una ingeniería inversa. Miren, toda empresa ahorita actualmente está basada, por ejemplo, por estándares de competencia, por normas oficiales mexicanas, por normas mexicanas, ¿no? Y es importante entender esta diferencia que hay entre entre todos estos elementos. Una norma oficial mexicana son los mínimos en calidad exigibles en un tema. Los mínimos, es decir, menos de eso no puedo tener. ¿Sí? Una norma mexicana, por el contrario, son los máximos, el ideal, y entonces se vuelve certificable. Y no es obligatorio. Un mínimo de calidad sí se vuelve obligatorio. Una norma oficial mexicana es obligatorio. Una norma mexicana no se la puede exigir a nadie. ¿Por qué? Porque es un alto estándar, es una buena práctica lo que está llevando a cabo ahí en ese estándar. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa con esas buenas prácticas? Miren, vamos a dar algunos ejemplos para que vean lo importante que es gestionar estos temas. Una buena práctica es definir políticas de seguridad para gestionar la protección de los sistemas de información y los activos de tecnología. ¿Sí? Esa es una buena práctica. ¿Qué pasa si mi sistema de riesgos tecnológicos no le incluye? Imagínense que tengo un manejo en la empresa donde no tengo una política de seguridad. Híjole, imagínense todo lo que deriva de esto. Y efectivamente, muchas empresas no lo tienen dentro de su ambiente de control, ¿no? ¿Sí? No lo tienen definido. Lo hacen como Dios les dé a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que se dieron cuenta, oye, esa buena práctica de tener tu política, que esto que hacían las grandes empresas, pues se tiene que volver algo básico para cualquiera, no importa el nivel, así sea una persona, dos personas, tres personas. Oye, ¿cómo gestionas la protección de tus sistemas de información? Es más, a nivel personal, ¿cómo proteges tu información de tu computadora?
con una contraseña, la encriptas, qué tipo de encriptado le das, tienes respaldos, no sé, todo esto. Bueno, se dieron cuenta que esa buena práctica se podía volver algo básico en la gestión de riesgos y por tanto entonces ahora tenemos que considerar como riesgo, ¿no? El no contar con una política de seguridad para la gestión de protección de información de riesgos y los activos de tecnología, ¿no? Ahí poniéndole diferentes causas y diferentes efectos, pero ese tema lo tenemos que tener ahí incluido. El tener una política y procedimiento para eliminación de datos. ¿O qué es lo que te pasa? Yo trabajo en gobierno, me acaban de entregar una computadora que fue de la anterior y tienen la mala práctica de formatearla y no tener respaldo. Y entonces creen que cuando llega un nuevo subdirector a un área o un nuevo director general al área, no tiene que tener información de lo que se hizo. ¿De qué me estás hablando? Lo primero que tengo que saber es el histórico de todo lo que se ha hecho en mi área para conocerlo, ¿no? Y lo estás formateando. ¿Para qué? ¿Para que funcione mejor el equipo? Bueno, pues formatealo y vuelve a cargar la información. ¿Cómo estás protegiendo esa información? ¿No? ¿Cuántos respaldos tienes? ¿Dónde quedó registrado lo que estaba? ¿Cuántos archivos había? Etcétera. Imagínense que estamos en un hospital y de repente dicen, ya, se eliminaron todos los expedientes clínicos. O llegamos al INAI a pedir información o a la Suprema Corte y no, los expedientes de los casos, quién sabe, se borraron, es que estorbaban mucho. Oiga, quiero una copia. No, ya no existen. Imagínense el problema. Entonces, la cuestión de los datos cada vez toma más importancia y se ha venido sistematizando dentro de estos elementos, ¿no? De gestión de riesgos y evidentemente las políticas y procedimientos para la eliminación de datos se tienen que valorar dentro de la gestión de riesgos. ¿Qué otra buena práctica tenemos asociada? El tener una política y procedimientos para el mantenimiento de sistemas, evidentemente, no es solamente comprarlos, es cómo los vas a mantener, ¿sí? El dar cumplimiento a las políticas de regulación externa, ¿no? En cada país, el incluir dentro del plan de contratación variables a considerar como son la ciberseguridad para los candidatos, el restringir el acceso a usuarios de acuerdo con el perfil o dispositivos, el restringir el acceso físico a los activos, ¿no? Implementar cámaras, implementar cerraduras, todo lo que haga falta para proteger los activos, ¿no? Como pudiera ser el dinero, ¿no? También hay otro tipo de activos en una empresa, yo lo sé, pero generalmente es lo más importante. El auditar periódicamente a usuarios y perfiles asignados, a ver si están haciendo buen o mal uso, supervisar accesos remotos otorgados, todo lo que tiene que ver con permisos otorgados que parten de la segregación de funciones. Y se acuerdan que este tema ya lo habíamos comentado, ¿no? Es parte de una metodología para identificar el tipo de controles que tengo que poner, ¿no? El ver el tipo de función, si es compatible o no. Es una buena práctica. Y yo les preguntaré a ustedes, ¿no? Contéstenselo interiormente o a su empresa, pero ¿cuándo fue la última vez que en su área hicieron un análisis de segregación de funciones? Es decir, para ver qué funciones son compatibles o incompatibles. Muchas veces en las áreas de gobierno vemos que por cuestiones de cumplir con esta reducción al presupuesto, etcétera, acabamos de quitar plazas y esas funciones ahora se las achacamos a otra persona. Y antes eran los diferentes niveles que había de segregación de funciones y ahora una misma persona es de inicio a fin la que hace todo. Y es una mala práctica tener eso. ¿Por qué? Porque se ahorran dinero. Bueno, pues tienes un efecto en los riesgos y en el correcto o incorrecto manejo de la operación. Todo lo que tiene que ver con si tu empresa valora o no los activos de tecnología, como los usuarios deben autenticarse para iniciar sesiones de trabajo según el riesgo, la operación, el segmentar la red para su protección, implementar y actualizar controles de protección, desarrollar un plan de capacitación en ciberseguridad cada vez es más vital, que todo el mundo sepa qué hacer, ¿no? Ante todos estos riesgos de ciberseguridad que tenemos, ¿sí? De acuerdo, evidentemente, con los niveles de responsabilidad y roles que tenemos. No va a ser lo mismo un usuario en una computadora que aquel que administra los servicios, ¿sí? El gestionar los datos desde la estrategia de riesgo es importante. Es decir, que tenemos que tener dentro de las matrices de riesgo controles los riesgos referentes a la estrategia de gestión de datos, ¿sí? El proteger los datos de tránsito y reposo, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información, que son tres conceptos muy importantes. No solamente que tengas la información, es que esté disponible, ¿sí? Bueno, ya me diste la información, pero errónea, ¿no? Entonces no está siendo íntegra la información, ¿no?
Y hay información que incluso debe tener confidencialidad. ¿Qué es esto? Que sea accesible para aquel que debe acceder, pero que esté inaccesible para aquel que no debe acceder, ¿no? Establecer mecanismos preventivos, ¿no? Para disminuir la cuestión en riesgos referentes a datos, que la alta gerencia en la organización conozca su rol y responsabilidad en la ciberseguridad, porque muchas veces creen que simplemente es problema de un área que lo gestiona y a lo mejor el director general, a través del mal uso de redes y de información y del mismo correo que está utilizando, ¿utilizas qué? Proton Mail, Tutanota, o utilizas Gmail o Yahoo, que son vulnerables. O sea, dependiendo de lo que estés utilizando, tú puedes poner en riesgo también la información y la ciberseguridad de la empresa, ¿no? El cómo gestionas los datos de la estrategia de riesgos ya lo habíamos comentado. Si tienes personal especializado o no en ciberseguridad y conoces sus roles. Si separas el ambiente de pruebas del ambiente de producción, ¿no? Como buena práctica. Es decir, prueba las cosas sin que te afecten, ¿no? Y también para poder hacer cuestiones de QA, ¿no? De calidad, ahí pruebas si funciona realmente o tienes algún problema en cómo está una vez que desarrollas ese aplicativo, si está funcionando en la realidad o tienes un problema de sistemas, de compatibilidad, etcétera. Son buenas prácticas que tienes que tener. Y un elemento básico, oye, ¿tienes definido el ciclo de vida para los sistemas o no? Si no tienes desarrollado el ciclo de vida, pues tenemos problemas para gestionar todo lo que son los sistemas de información. No tienes definido, por ejemplo, el procedimiento de control de cambios. ¿De qué me estás hablando en los desarrollos? Te digo, oye, ya se nos borró esto y le movimos. ¿Te acuerdas que la vez pasada? No, pues la vez pasada, la vez que no. Simplemente le voy dando a guardar a los cambios y los anteriores no los guardo. Entonces, tienes que tener un sistema de protección de estas versiones, ¿no? Hay buenas prácticas. Oye, enséñale a los usuarios que cada que modifiquen un archivo, aunque sea Word, Excel, etcétera, le pongan una nueva versión para conservar las dos, ¿no? Y conservar el histórico ante cualquier caso. Son buenas prácticas, no muchas veces se hacen. Ya comentamos tener copias de seguridad de la información y probar la capacidad que tienen restaurándose. Quizá nos demos cuenta que no se están restaurando de forma adecuada y antes de que tengamos la necesidad de utilizar esas copias, podamos llevar a cabo las mejoras necesarias para que esto funcione. Desarrollar, por ejemplo, un plan para gestionar las vulnerabilidades identificadas, definir y probar periódicamente el plan de continuidad, que es muy importante. Y la primera pregunta sería, oye, ¿tienes un plan de continuidad? Ya no te digo que esté bien definido. ¿Tienes? Sabes que es un plan de continuidad de operaciones y de recuperación de incidentes, de desastres. Entonces, son elementos muy importantes las buenas prácticas que anteriormente no eran exigibles a todos, pero cada vez se van incorporando más como elementos esenciales de la buena gestión de los riesgos, ¿no? En cualquier empresa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes participan activamente en nuevos seminarios o cursos de capacitación de tecnologías de protección, ¿no? Es raro que en las empresas de forma general a todos los empleados se les dé esto, ¿no? Que se validen que los mantenimientos remotos, por ejemplo, no tengan vulnerabilidades. Son elementos muy, muy importantes de buenas prácticas que vemos cada vez más la necesidad de incorporarlos a la gestión, ¿no? Y esto es solo un tema. Aquí vemos cuestión como de seguridad informática, se dan cuenta, ¿no? Pero hay buenas prácticas en cualquier área, ¿no? En cuestión de caja, en cuestión de manejo de dinero, de emisión de políticas, de diseño, por ejemplo, del plan de continuidad, del diseño del código de conducta, del mismo diseño de las metodologías de gestión de riesgo, de cómo se mide. Hay buenas prácticas en prácticamente cualquier tema. De ahí la importancia de conocerlas y poderlas aplicar. ¿Sí? Entonces, agradezco hasta aquí mi intervención, mi querido Paco. Hola, muchas gracias. Agradecerles compartir su tiempo con nosotros para presentarles esta masterclass de gestión de riesgos, pero avisarles que vamos a abrir un curso de gestión de riesgos, el cual engloba 20 horas de curso y está partido en dos. Les voy a poner a través del chat, ahí van a encontrar dos documentos. Uno es el formulario de inscripción. Si ustedes desearían inscribirse, pueden hacerlo ahí. Ahorita les voy a explicar cuál es la mecánica. Y existen dos temarios.
El primer temario está dividido, mi querido, déjame compartir a mí. Un segundo, nada más en lo que comparto la presentación. Listo. No sé si puedan ver la presentación, pero básicamente es los archivos que les acabo de compartir. Uno de ellos es el temario. Vienen dos temarios, uno que es el taller de llenado de matrices, pero ustedes van a necesitar tomar el curso de gestión de riesgos. Estos son 10 horas para poder entender todos los modelos que existen de la gestión, y posterior a eso viene el curso práctico de elaboración de las matrices de riesgo. También son 10 horas, pero realmente sí necesitamos haber tomado el curso de gestión de riesgos. Por esta ocasión, nosotros lo que queremos es introducir el curso de gestión de riesgos. Ustedes tienen la oportunidad de pagarlo a 12 meses sin intereses bajo la plataforma de Conecta. Esto va a costar 4,000 pesos los dos cursos. Por separado les costarían 2,500 pesos cada uno. Pero hay personas que se han certificado con nosotros y está, por ejemplo, Lady, está algunas personas que se han podido certificar. Si ustedes cuentan con alguna certificación de conocer, de lo que sea, realmente este curso les va a costar 3,500 pesos pagados a 12 meses sin intereses. Y van a optar por entrar a los dos cursos, que serían de manera sabatina. Ya nos explicarán, Donny. Yo los quiero invitar. Es un curso que realmente vale la pena y les voy a decir por qué. Porque todo está en función del tratamiento de datos personales. Si ustedes desde ahorita no empiezan a desarrollar esas habilidades, realmente el siguiente año para nosotros va a ser muy complicado que podamos ofrecer estos servicios a algunas personas. Si ustedes desde hoy empiezan a tomar la gestión de riesgos, van a poder implementar sistemas de gestión de datos sin ningún problema, que es a lo que queremos llegar. Quorum Centro Evaluador de Competencias quiere desarrollar habilidades en cuanto a los datos personales. Entonces, posterior a esto, nosotros ya tendremos un curso alineado a todos los datos personales, todo lo que debe de contar un aviso de privacidad, qué mecanismos debes de manejar. Pero esto es básicamente el cimiento para que nosotros podamos obtener todos los conocimientos y adaptarlos en ese sistema de gestión de datos personales. Está la invitación hecha, está el formulario de inscripción, el que desee inscribirse, adelante. La verdad es que por esta única ocasión lo vamos a tener en 3,500 pesos. Estamos probando el mercado. La verdad es que si se empieza a vender, nosotros vamos a empezar a subir los precios hasta que realmente nosotros podamos llegar a un precio óptimo. Por eso es que se les invita a ustedes a este curso. Estimado Andoni, ¿qué nos puedes decir de los dos temarios? Sí, miren, muchas gracias, mi querido Paco. Lo dividimos en dos, decimos hacer dos cursos, porque es importante para creo que lo que ustedes en algún momento van a querer llegar es a que ustedes puedan diseñar sus propias matrices, etcétera. Pero para eso sí tienen que tener buen manejo de los términos y conocimiento de lo que es la gestión de riesgos. Entonces, diseñamos un primer curso de gestión de riesgos de 10 horas, que miren, vamos a ver obviamente algunos de los temas que aquí ya tocamos, ¿no? Pero un poquito más profundo, desde igual el concepto de riesgo, más otros tipos más de conceptos de riesgos que existen, ¿sí? Vamos a ver a más profundidad las ubicaciones del riesgo, más metodologías para lo que es el análisis de riesgos. Aquí vemos la de 2 elementos y la de 3 riesgos, la metodología FINE, pero también vamos a ver la metodología APR, el método Mosler, el método Ishikawa, el método de análisis de falla y error, que es el que aplican desde hace mucho tiempo en la NASA y todo lo que son los militares para gestionar adecuadamente el riesgo. Estas son metodologías que ya te permiten analizar el riesgo de un punto de vista más profundo. Ya no es simplemente quedarte con elementos sencillitos como los que vimos ahorita, ¿no? De probabilidad, severidad, tiempo de ocurrencia. No, aquí sí estás hablando que tienes que analizar
cuestiones como el nivel de impacto, la profundidad del impacto, la permanencia del impacto, el grado de reversibilidad del impacto, para que realmente esos cálculos de probabilidad y severidad no sean tan subjetivos, ya son mucho más objetivos, ya consideran otros elementos como el alcance, ¿no?, del impacto, etcétera, y te permiten a ti tomar mejores decisiones, porque vas a poder definir de una mejor. ¿Qué más tenemos que ver ahí? Ahí vamos a ver ya efectivamente qué es la aceptación activa del riesgo, la aceptación pasiva, que ahorita la comentamos muy por encimita, eh, pero no la alcanzamos a ver, ¿no? Vamos a ver también lo que es la pulverización del riesgo, qué es escalar el riesgo. Vamos a repetir también la cuestión de los determinación de controles, que ahorita vimos el método descriptivo, el gráfico, cuestionarios, etcétera, pero los vimos muy por encimita. Aquí los vamos a ver ya mucho más a nivel más profundo, para que ustedes puedan diseñar sus cuestionarios, ver todo lo que tienen que considerar para poder aplicar estas metodologías. Y les digo, por ejemplo, el nivel de tipo de controles, ahorita vimos correctivos, preventivos y detectivos, pero ahí vamos a ver qué son los controles de seguridad por aplicabilidad, de seguridad por su comportamiento, controles defensivos, controles ofensivos, salvaguardas, contramedidas, controles directivos, disuasivos, preventivos, compensatorios, controles de engaño, controles detectivos y de recuperación. ¿Sí? Entonces aquí sí vamos a ampliar un conocimiento mucho más específico a todos los tipos de controles que necesitamos conocer para fortalecer nuestro sistema de gestión de riesgos. Ahorita nosotros vimos los tipos de controles en cuanto a la ejecución, manuales, semiautomáticos y automáticos, pero ahí vamos a ver cómo se lleva a cabo la medición de madurez de los controles. Esta es una cuestión sumamente importante. ¿Para qué? Para que en el momento que ustedes puedan desarrollar sus matrices, puedan también tener niveles de madurez y decir, oye, este procedimiento tiene un nivel de madurez en cuanto a controles del 8, del 7, del 5, y saber también de qué estamos hablando cuando señalamos esto, ¿no? Vamos a ver igual los KPI, los KCI, KRI, vamos a meternos también lo que son los KCI, que son los Key Control Indicators, ¿no? Los indicadores de control clave. Esto es muy importante. No muchos lo manejan el tema, pero es importante incluirlos dentro de las matrices y dentro de la gestión de riesgos, porque es lo que te permite a ti evaluar qué también está desempeñando tu sistema de riesgos. Aquí sí nos vamos a meter ya en el curso a lo que son objetivos estratégicos, generales, particulares, objetivos de tiempo, de perspectiva, según la jerarquía, según la medición, objetivos tácticos, objetivos financieros, de calidad, técnicos de rendimiento, de cumplimiento y objetivos de control. Vamos a ver lo que es todo esto. Y vamos a ver también un modelo de madurez de capacidades que se conoce como CMM, que es Capability Maturity Model, que es un sistema, un modelo utilizado para medir la madurez de los sistemas. Generalmente se ha asociado a la forma en que se implementa COSO y COVID, ¿no? COVID lo toma como base también. Y vamos a ver cómo se aplica para que ustedes puedan medir el nivel de madurez de sus sistemas, donde lo apliquen, de un sistema de calidad, de un sistema COSO, de un sistema de gestión de riesgos. Vamos a ver cómo se aplica esto, cómo funciona. Vamos a meternos, por ejemplo, más profundo a nivel de plan de acción, a lo que es la identificación de las acciones correctivas, la causa de la acción, las propuestas de la causa raíz, el seguimiento y evaluación de eficacia, y qué apartados debería tener sobre todo el procedimiento de acciones correctivas, que luego por aquí también hay muchas dudas en cuanto a la aplicación de estos conceptos cuando implementas la gestión de un sistema de control. Vamos a ver qué es el apetito del riesgo, la tolerancia, la capacidad del riesgo, las pruebas de controles, ¿no? Las más importantes. Evidentemente, vamos a tocar la importancia que tienen las matrices de riesgo y control, ¿no? Para el manejo de información. Y un tema que es muy importante, son las 3 líneas de defensa. Y vamos a ver cuáles son los 6 principios que señala esta metodología, ¿no? Que es un sistema muy importante porque combina lo que es la gestión de riesgos con control interno, con la mejora continua,
con las áreas de cumplimiento y con lo que es auditoría. Entonces, es un elemento muy importante del curso que vamos a ver. Y bueno, eso es la parte del curso de gestión de riesgos. Ya que tengamos todos esos conocimientos, que es importante tenerlos a nivel teórico para poder aplicarlo, entonces en el curso de matrices, que va a ser meramente práctico, por eso necesitamos que tengan los conocimientos, porque ahí sí va a ser, oiga, no sé usar Excel, no se preocupen, van a aprender a utilizar Excel para hacer una buena matriz de gestiones de riesgos, de gestión de riesgos y controles, o incluso no solo de gestión de riesgos y controles, para medir un sistema de control interno o un sistema de calidad, de tal forma que la matriz a ustedes les brinde información no solamente sobre el riesgo y el tipo de control, nivel de riesgo inherente, no, sobre el nivel de madurez que tiene ese control, el nivel de madurez que tengo dentro de mi sistema, a niveles temáticos, cómo funciona esto. Vamos a ver también cómo poder combinarlo con algunas herramientas como es Word y a través de combinación de correspondencia para poder generar formatos e informes de forma automática, ¿no? Entonces, yo no sé Excel, no se preocupen, vamos a ver desde qué es una tabla en Excel, cómo crear una tabla dinámica, cómo diseñar mi matriz, qué debería tener en cuenta una buena matriz, cómo medir la madurez del sistema, de los controles, de COSO, de implementar nuevos modelos de gestión de riesgo, cómo lo puedo hacer en matriz. Ya tengo un sistema, cómo le agrego otros modelos y cómo automatizar todo esto de los controles, ¿no? Para tener realmente una matriz completa que va a estar muy por encima de los estándares que normalmente se vienen manejando, que son simplemente dos elementos, ¿no? Como comentábamos, las matrices que revisan generalmente traen un riesgo asociado a un control. Aquí vamos a ver cómo establecer un control para garantizar dentro del manejo de matriz y de poder dar seguimiento y un adecuado uso, que tengo los tres tipos de controles, ¿no? Vamos a ver lo que es el establecimiento del nivel de riesgo normativo. ¿Qué es esto? Creo que preparamos para ustedes dos cursos que son muy buenos. Este segundo es totalmente, o va a ser totalmente práctico, ¿no? Sí, vamos a necesitar una computadora para que vayan haciendo las cosas y al terminar el curso ustedes acaben con una matriz que puedan aplicar a sus sistemas de gestión de riesgo. Ustedes para que lo puedan diseñar y aplicar y modificar como quieran, ¿no? Van a entender esa parte de lo que hay atrás de una matriz de riesgos. Pues muchas gracias. Les agradecemos, Elizabeth. Muchas gracias, Mari. Francisco Tocayo, muchas gracias. Lady, Omar, Enrique, muchas gracias por asistir. Joseba, gracias por tu tiempo. De verdad, muy buenas tardes y los esperamos. Deseamos que verlos en este curso. Reciban saludos y cuídense. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias por la invitación, mi querido Paco. A ti, amigo. Gracias, Omar. Gracias, Elizabeth. Gracias.